países de la región, logrando así ampliar también el ámbito de nuestro proyecto. El día de hoy nos acompañan también representantes de Panamá, México, Ecuador y Colombia, a los cuales les damos también la más cordial bienvenida y agradecemos su interés y participación. Estoy segura que este taller será muy beneficioso para nuestras instituciones que permitan enriquecer aún más nuestra experiencia. Antes de empezar, quisiera dar algunas pautas generales. En caso tengan alguna pregunta o comentario, agradeceré lo puedan canalizar a través del chat. Al final de cada presentación estaremos leyéndole al ponente las preguntas que hayan puesto por allí, y también estaremos compartiendo con ustedes a través del chat un enlace para que puedan registrar su asistencia. Sin más, y siguiendo con la agenda, los dejo con Milagros Pozo, directora de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas de LOEFA, a quien nos da las palabras de bienvenida. Adelante, Milagros. Muchas gracias, Lili. Buenos días con todos y todas. Esta mañana, como bien ha señalado Lili, me ha tocado dar inicio a este gran espacio que estamos teniendo junto con nuestros compañeros de la SMA, gracias al apoyo también de GIZ, en el cual vamos a compartir información muy valiosa para las actividades, creo yo, de ambas entidades, ¿no? El cierre de minas, que es uno de los temas que estamos tocando, es una de las actividades más complejas en lo que se refiere a materia de supervisión y fiscalización que tiene, en este caso, NOEFA, la Dirección de Energía y Minas, que es la dirección que tengo yo a cargo, tanto por los aspectos técnicos como los aspectos legales que implica dicha actividad. Y evidentemente, a raíz de la experiencia que ya se tiene en este tipo de actividades, se han identificado también como entidad oportunidades de mejora que creo que se van a ver vistas fortalecidas con este intercambio que vamos a tener, ¿no? En el Perú, si es que no lo sabemos, hay una ley de cierre de minas y un reglamento de cierre de minas que datan hacia el año 2003, la ley, 2005, el reglamento. La ley hace poco ha sido modificada el año pasado, precisando algunos temas, algunos aspectos que se consideró que debían estar fortalecidos. Y bueno, esta norma básicamente lo que regula es la obligación de las empresas que realizan actividades de minería de hacer el cierre de sus unidades a través de un instrumento que es el plan de cierre, ¿no? Que es un instrumento de gestión ambiental que se encuentra a cargo de la supervisión de OEFA, ¿no? Bueno, evidentemente, la norma regula también 3 etapas básicas, que son el cierre progresivo, que se realiza durante la actividad, el cierre final y una etapa de poscierre para ver precisamente el comportamiento de los componentes post-actividades de cierre, ¿no? Y bueno, también se regula la obligación de garantizar monetariamente este plan de cierre para, en el eventual caso que existan incumplimientos que sean detectados, en este caso por el fiscalizador, por OEFA, se ejecuten las garantías y sea el Estado quien se encargue del cierre de estas unidades, ¿no? Como encargados de la supervisión del cierre de minas, DECEN ha encontrado diversas oportunidades de mejora, tanto en los temas técnicos como en los temas legales, que nos parece importantes. De hecho, venimos impulsando desde OEFA, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, la modificación del reglamento e incluso, ¿por qué no?, de la ley, porque consideramos que hay aspectos que deben incluirse con la finalidad de hacer muchísimo más eficiente el cierre de mina. Entonces, para mí este espacio definitivamente es muy valioso y es muy importante para poder compartir experiencias y evidentemente fortalecer las actividades que desarrollamos ambas entidades, y precisamente nos genera este espacio de discusión y de análisis, ¿no? Y por qué no también de repensar si lo que estamos haciendo va en la línea de lo correcto y de lo eficiente, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, doy inicio a este evento y le voy a dar la palabra al ingeniero Homero, que está a cargo de la presentación de supervisión ambiental esta mañana. Y adelante, Homero. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros. Antes de continuar con el ingeniero Homero Mejía, le doy el pase también a Jorge Gómez de la SMA, que quiere dar unas palabras de bienvenida. Gracias. Gracias, Lili y Milagros. Lo mío es muy breve. Primero que todo, saludarlas a todos y todas. Y agradecer tremendamente por el tiempo
de los expositores de la organización, AOEFA, al ICET de la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, y a todos y todas que han estado colaborando. Para nosotros es muy importante poder intercambiar experiencias con ustedes, poder mejorar continuamente, y este taller, tal como los demás, nos ayudan bastante en aquello. Para nosotros es muy relevante la colaboración, y en ese sentido estamos buscando vincular este proyecto triangular con nuestra presidencia en Red La Fica a nivel latinoamericano. También somos parte de AINIS, que es la entidad a nivel internacional. Entonces buscamos conjugar todas estas herramientas o plataformas en pos de las prioridades de cada agencia. Y evidentemente el tema minero es una de ellas. Eso básicamente, y solamente destacar que nosotros como SMA estamos constantemente, y bueno, les paso a ustedes también, constantemente en la operación, en el día a día, y a veces nos cuesta o nos hace más difícil parar un poquito y mirar y compartir y conversar y discutir, y para nosotros es muy relevante este espacio porque nos permite precisamente aquello. Así que eso, reiterar mi agradecimiento y por favor, continuemos con el taller. Gracias, Jorge. Ahora sí, continuando con la agenda, los dejo con el ingeniero Homero Mejía, especialista ambiental de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas de la OEFA, quien presentará el tema Supervisión Ambiental en Cierre de Minas. Adelante, ingeniero Mejía. Gracias. Buenos días con todos. Sí se ve mi presentación, ¿no? ¿Me confirman? Sí. Ya. Sí, sí la vemos, Homero. Gracias. Entonces vamos a dar inicio, ¿no? Efectivamente, el tema que hoy día vamos a tocar es justamente los temas de supervisión ambiental en unidades de cierre de mina, ¿no? Homero, tu micrófono se apagó, disculpa. Ya, disculpa. Sí. Vamos a ver un poco el tema legal que existe en nuestro país, como lo mencionó la doctora Milagros, ¿no? Efectivamente, la ley de cierre de minas está regida en nuestro país por la ley 28090 y su modificación, la 3347, en la que, por ejemplo, señala de que efectivamente el tema del cierre de minas, ¿no? Tiene etapas que se dividen justamente en la etapa de cierre progresivo, que es la etapa en la que la unidad está en operación y puede desarrollar actividades de cierre de componentes mientras se está operando. La etapa de cierre final, que es la etapa en la que se concluye la operación de explotación, ¿no? Y lo que viene es justamente el inicio de las actividades del cierre de los componentes, ¿no? El retiro de las infraestructuras, demoliciones, la rehabilitación de las áreas, y para que podamos sacar todos los componentes que se instalaron para la operación de la unidad minera hasta que se pueda devolver los terrenos a una rehabilitación. Y finalmente la etapa de poscierre. En la etapa de poscierre, que es justamente la etapa que sirve para los temas de monitoreo y mantenimiento, ¿no? Justamente donde se va a verificar que todas las medidas que se han aplicado en la etapa de cierre final y cierre progresivo puedan garantizar la seguridad de los componentes, garantizar la estabilidad de los componentes, la seguridad física para las personas, ¿no? Y en especial el tema de seguridad para los componentes ambientales, ¿no? La ley de cierre de minas establece justamente en su artículo 3 que los planes de cierre de minas son instrumentos de gestión ambiental, de medidas de rehabilitación para el área usada. También en el artículo 4 establece que el OEFA y el OSINOMIN son los entes fiscalizadores, ¿no? para hacer el cumplimiento de los planes de cierre de minas. Y en el artículo 11 establece también que la constitución de las garantías financieras, ¿no? son justamente para asegurar las obligaciones del plan de cierre. Y OEFA debe verificar también la inversión ejecutada en las medidas de cierre. La ley fue reglamentada, ¿no? En el 2005, justamente con el reglamento de cierre de minas. El artículo 3 del reglamento de cierre de minas establece, por ejemplo, que todo titular de la actividad minera está obligado a tener un cierre de minas, ¿no? Y con ello, justamente a partir del año 2005, 2006, en donde se reglamentó
¿no? Se presentaron los primeros planes de cierre al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Lo cual pasó por una etapa de revisión y aprobación, y finalmente cada unidad minera ya contaba con su plan de cierre a partir de ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra el plan de cierre? Que efectivamente el titular minero, ¿no?, describe las actividades que va a desarrollar para poder cerrar los componentes en la unidad minera. Las actividades de retiro de componentes, demoliciones, retiro de infraestructuras, ¿no?, rehabilitación de áreas, cierre de accesos, cierre de labores mineras, todas las actividades están detalladas justamente en el plan de cierre. Los objetivos del plan de cierre establecen justamente como criterios básicos el que se pueda desarrollar la estabilidad física a largo plazo, la estabilidad química a largo plazo, la rehabilitación de todas las áreas afectadas, el uso alternativo de las áreas o instalaciones en la manera que puedan darse y un posible uso que puedan tener estas a futuro, ¿no? Y el artículo 69 del reglamento también establece que el OEFA puede dictar medidas preventivas cautelares, así como suspensión o paralización de actividades cuando detecte algún tipo de incumplimiento, ¿no? Todo esto justamente con el propósito de que la unidad minera pueda desarrollar el plan de cierre, ¿no?, de acuerdo a los compromisos a los que se ha ofrecido en el instrumento de gestión ambiental, con el propósito de llegar a un certificado final de cierre. Homero, otra vez estás con el audio silencio. Sí, gracias, ¿no? El reglamento de supervisión de la OEFA, ¿no?, justamente aprobado en el año 2019, ¿no?, establece que las acciones de supervisión se desarrollan en etapas, ¿no? Dentro de esto, lo primero que tenemos es una etapa preparatoria, luego es una etapa de ejecución y finalmente la etapa de resultados. En la etapa preparatoria, ¿no?, lo que el equipo supervisor comienza a determinar es justamente la revisión de todos los resultados de las evaluaciones de monitoreo que se han desarrollado, la priorización de las obligaciones ambientales, ¿no?, las cuales vamos a verificar durante la acción de supervisión, la evaluación de las denuncias ambientales, la evaluación de los resultados previos de anteriores supervisiones, ¿no?, para poder mantener una línea en la que podamos hacer el seguimiento de cuál es el comportamiento, ¿no?, de la unidad minera frente a los compromisos ambientales que ha asumido. Con toda esta información se elabora el plan de supervisión, ¿no? El plan de supervisión, una vez que lo tenemos, se forma justamente un expediente al respecto, ¿no?, en el sistema del INAF que tiene el OEFA, en el cual se puede desarrollar justamente acciones de supervisión presencial y acciones de supervisión no presencial, ¿no? La acción de supervisión presencial es obviamente aquella que se desarrolla en campo, ¿no?, donde un equipo supervisor compuesto por personal profesional, ¿no?, especializado, va a la unidad minera a verificar justamente cuáles son los compromisos y las condiciones en las que se encuentra la unidad minera. Las acciones de supervisión no presencial mayormente las desarrollamos para poder verificar, por ejemplo, temas de compromisos sociales, ¿no? El resultado de la acción de supervisión viene a ser un acta de supervisión. En esta acta de supervisión, lo que se establece son justamente todo lo evidenciado en campo durante la acción de supervisión respecto a los compromisos ambientales, ¿no?, las condiciones en las que se encuentra la unidad minera y cómo están los componentes en especial, ¿no? Todo esto para verificar justamente los temas de los compromisos ambientales, ¿no?, y también respecto al cierre, las actividades de cierre y los montos de inversión que se puedan desarrollar. Cuando ya llegamos a la etapa de resultados, viene justamente la etapa de evaluación, ¿no? La evaluación de toda la información contenida en el acta de supervisión, la información que presenta el titular minero respecto a la solicitud de información que se pueda desarrollar durante la acción de supervisión, ¿no?, para que finalmente se pueda valorar toda la información disponible y de resultado de esto obtenemos el informe de supervisión. El informe de supervisión es un documento técnico legal
que justamente sirve para sirve para el análisis, ¿no?, del cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones ambientales. De acuerdo a esto, justamente ya puede venir los temas de recomendación de paz o el archivo correspondiente de los hechos que se han analizado, ¿no? Todo esto está justamente en el sistema de INAF, ¿no?, que es un sistema que tiene la OEFA, en el cual se puede hacer justamente el seguimiento de toda la acción de supervisión y cuál es el resultado de todo este informe. Bien, vamos a ver un poco justamente respecto a los objetivos de la verificación. ¿No? Como lo mencioné, la ley de cierre de minas establece que en los objetivos principales que tenemos, ¿no?, está el tema de estabilidad física a largo plazo, la estabilidad química, ¿no? En este caso vamos a analizar los temas de estabilidad física, la estabilidad química, la estabilidad hidrológica, que si bien no está escrita, ¿no?, la estabilidad hidrológica es un tema importante porque proviene justamente de la estabilidad física y química para que podamos garantizar, ¿no?, los componentes por el tema de las precipitaciones y estas puedan perdurar en el tiempo. Y el tema de la rehabilitación de las áreas. Como bien sabemos, la estabilidad física, vamos a ver un concepto principal, ¿no? Es una situación de seguridad estructural que mejora la resistencia, disminuye las fuerzas desestabilizadoras que puedan afectar obras o depósitos de una faena minera, para lo cual se utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción, ¿no? Es un concepto de la CEPAL. A título personal, por ejemplo, yo podría decir que justamente el tema de la estabilidad física no viene a ser el análisis de las características geométricas, físicas, mecánicas y fuerzas perturbadoras que determinan las condiciones de seguridad mediante la verificación del cumplimiento de factores de seguridad para poder establecer cuál es el comportamiento del componente, ¿no?, para que esto frente a los factores exógenos y endógenos, ¿no? ¿Por qué quiero marcar esto? Porque es importante poder establecer de que el tema de estabilidad física de un componente primero parte de las condiciones geométricas. En esta imagen se muestra justamente el desarrollo de un depósito de desmonte, ¿no?, en el cual se ve las condiciones durante la operación, ¿no? Las banquetas que se van a desarrollar mientras vamos a desarrollar todos los trabajos de acarreo de mineral, ¿no?, el desplazamiento y el depósito del desmonte en el componente. Para esto, obviamente, en los instrumentos de gestión ambiental como el EIA se han ya desarrollado los estudios, ¿no?, técnicos que identifican cómo se va a desarrollar este componente, cuál es el análisis de seguridad, ¿no?, de estabilidad física que se le ha desarrollado de acuerdo a las condiciones geométricas. Para ello justamente se hacen los análisis correspondientes, determinando o teniendo en cuenta cuál es la configuración geométrica, las características del material que estoy depositando, ¿no? Determinar cuáles son los ángulos de fricción, la cohesión que tiene el material y finalmente establecer cuál es el ángulo necesario para que este componente pueda asegurar factores de seguridad de 1 y 1.5, ¿no?, en condiciones estáticas y pseudoestáticas para el análisis correspondiente. Con eso podría estar garantizando de que el componente es seguro, ¿no?, para las actividades que voy a desarrollar. Esta imagen, por ejemplo, muestra justamente la configuración final, ¿no?, durante la etapa de podación y los análisis que se han desarrollado para todo el sistema de banquetas, para poder establecer cuál es el ángulo de reposo que debe tener el componente minero, ¿no?, en todas las secciones de análisis, ¿no?, las secciones más críticas del componente que se puedan analizar. Con ello, obviamente, yo estoy sometiendo a este análisis a condiciones estáticas y condiciones pseudoestáticas, ¿no?, que es justamente ya con la acción sísmica, para poder determinar cuáles son los factores de seguridad que van a tener. Asimismo, ya en el tema del plan de cierre, lo que establece es que esta misma condición tenga que analizarse, pero para las condiciones finales del componente minero. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente yo, una vez que desarrollo el plan de cierre, tengo que establecer cómo va a quedar la configuración final de mi componente y en base a esa configuración final también debo verificar que los factores de seguridad, ¿no?, de este componente sean los adecuados, ¿no? Para ello, nuevamente analizo las condiciones de estabilidad estáticas y pseudoestáticas para poder determinar
los factores de seguridad que me aseguren, ¿no?, que el componente va a ser estable en el tiempo. Dicho esto, ¿no?, en el tema de la supervisión ambiental, lo que venimos a desarrollar es justamente lo que está determinado en el instrumento, ¿no? Para ello, ¿no?, es importante justamente tener el instrumento de gestión ambiental en el cual nos muestra cuál es la configuración final que el titular ha propuesto. Cómo está desarrollando las banquetas, ¿no? Puede ser de los componentes mineros como tajos, botaderos, pad de lixiviación, ¿no?, depósitos de relave, y en ellos, por ejemplo, se establece cuál es la condición del talud final, del ángulo global que va a tener este componente, para que se pueda asegurar las condiciones de estabilidad física, ¿no? Nosotros, con la información del instrumento de gestión ambiental, lo que vamos a verificar cuáles son las condiciones geométricas que tiene el componente minero. Para ello, justamente hacemos uso de herramientas como las imágenes satelitales, ¿no?, vuelos en dron, los cuales recogen información durante la acción de supervisión, que luego son procesados para poder tener un modelo, ¿no?, y poder determinar cuáles son las condiciones finales en las que se encuentra. Es así que también, ¿no?, es importante el tema de que finalmente el equipo supervisor, ¿no?, mientras está desarrollándose todos estos temas de recojo de la información con drones, también se hace una inspección de todo el terreno, ¿no?, para poder verificar algunos indicios de algún tema de asentamiento, fisuras, grietas que puedan estar presentándose en el componente, los cuales obviamente van a ser indicios de que puede estar ocurriendo algún tipo de comportamiento en este. Teniendo esta información, ¿no?, lo que ya justamente se desarrolla es la comparación entre cuál es la configuración que dice el instrumento y finalmente cuál es la comparación, cuál es la condición geométrica que se tiene en campo, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al instrumento, lo que establece el desarrollo, en este caso, de un tajo, es que justamente el tajo se iba a desarrollar mediante sistemas de banqueteo, ¿no?, en el cual se señalaba que iba a tener distintos tipos de bancos en cada sector. Para ello se estableció también un perfil longitudinal, como muestra la imagen, en el que se determina que estos bancos van a ser los que faciliten las condiciones físicas, ¿no?, para evitar de que los materiales puedan colapsar. Todo este tema es importante porque obviamente mucho tiene que analizarse cuáles son las condiciones del terreno, ¿no? Las condiciones del material, ¿no?, que puede ser rocoso, sedimentario, en fin, todas las condiciones de los materiales que tiene el componente minero. Y para ello, ¿no?, el titular lo que ha establecido en el desarrollo de este plan es justamente la caracterización de todo su componente para identificar cuáles serían las zonas de mayor riesgo. En base a eso, ¿no?, identificando, por ejemplo, cuáles son las zonas de mayor riesgo, lo que ha hecho es determinar, ¿no?, las condiciones de estabilidad física a través de, a través de programas, ¿no?, con el propósito de asegurar su factor de seguridad en distintas secciones del componente minero. La imagen nos muestra, por ejemplo, el desarrollo de un tajo, ¿no?, con unas secciones transversales, las cuales sirven para nosotros de información inicial, con las que vamos a desarrollar una comparación de cuál es la condición geométrica final del componente minero, ¿no? La imagen del lado derecho nos muestra justamente la imagen satelital recogida mediante los drones, ¿no?, y cuál es la condición en la que se encuentra. Finalmente, ya con la información procesada, ¿no?, la información de imagen procesada, lo que obtenemos es un perfil longitudinal, como se muestra en la imagen inferior derecha, en el cual se ve obviamente las diferencias, ¿no?, que existe entre lo que se propuso en el instrumento de gestión ambiental y las condiciones en las que se encuentra en el terreno. Esto puede tener sus diferencias, pero obviamente responden mucho al tipo de material, las condiciones en las que se encuentra el componente, justamente las infraestructuras, ¿no?, de manejo de aguas que puede tener alrededor, que puedan asegurar que justamente el componente no sufra algún daño por los temas de erosión, los temas de infiltración y cómo se desarrolla el manejo de aguas en la unidad minera.
¿no? Mostrábamos también en esta lámina otras secciones, ¿no? De cómo estaba desarrollada la propuesta del desarrollo del Tajo, de las paredes del Tajo, el sistema de banqueteo, ¿no? Y cuáles son las condiciones en las que se ha encontrado en campo. Esto es importante porque justamente, en principio, ¿no? El tema de estabilidad física se puede analizar básicamente con la configuración geométrica. La configuración geométrica es uno de los aspectos importantes para poder desarrollar un análisis de estabilidad física en el cual yo estoy desarrollando, ¿no? Bajo una determinada configuración geométrica, cuáles van a ser los aspectos importantes y los factores que necesita este componente para que pueda ser estable. Las imágenes nos muestran que justamente lo que está propuesto en el instrumento pudo haber tenido diferencias en la etapa de operación, ¿no? Y esto puede responder justamente a la caracterización de los materiales que están aquí, ¿no? Finalmente, por ejemplo, algo que es importante, ¿no? En las secciones de análisis que tiene o que ha desarrollado el estudio de estabilidad física del componente minero, ¿no? Analizó distintas secciones para poder determinar cuál es el ángulo global, el ángulo de reposo global que debe tener estas paredes, ¿no? Y lo que también hacemos con toda esa información recogida en campo es determinar cuál es el ángulo de reposo que tiene para poder verificar si es que efectivamente el titular cumplió con el desarrollo de la planificación que había desarrollado en el instrumento de gestión, en el plan de cierre, ¿no? La fotografía inferiores nos muestran justamente cómo está actualmente el desarrollo de un tajo, ¿no? Si obviamente se ve que ya las paredes en algunos sectores no muestran las banquetas que estaban propuestas en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Esto tiene que formar parte del análisis para poder determinar, o sea, qué es lo que está ocurriendo, si esto representa un riesgo de inestabilidad física o simple y llanamente también puede ser que por las características geológicas del material, ¿no? Obviamente está desprendiéndose, pero el ángulo global se mantiene. Entonces, todo esto forma parte del análisis, ¿no? Para que se pueda finalmente evaluar cuáles son las condiciones de la estabilidad física y poder informar posteriormente, ¿no? Los temas de verificación en campo, ¿no? El equipo supervisor tiene que desarrollar justamente el recorrido del componente minero para que podamos, ¿no? Averiguar cuáles son las condiciones. Justamente la facilidad que nos brinda la tecnología hoy en día, como el uso de los drones, ¿no? Es que podamos cubrir áreas bastante grandes, ¿no? 15, 20, 30 hectáreas de un componente minero o hasta mayores, ¿no? Como en el caso de algunos componentes que pueden llegar hasta 150 o 180 hectáreas de un botadero de desmonte, ¿no? 86 hectáreas de un tajo, ¿no? Áreas bastante grandes en las que obviamente la acción de supervisión se vería muy prolongada para poder recorrerla en todo el desarrollo de la supervisión, ¿no? Sin embargo, el tema de la verificación es importantísimo, porque el equipo supervisor lo que tiene que desarrollar es justamente verificar cuáles son las condiciones, ¿no? Si yo comienzo a hacer el recorrido del componente minero, lo que voy viendo es que justamente no se presenten algún tipo de problemas como asentamientos, agrietamientos, fisuramientos, ¿no? Los cuales son indicadores, ¿no? No necesariamente señalan de que el componente puede estar colapsando o algo así, pero son indicadores de que algo puede estar manejándose mal, ¿no? De que hay algún tipo de falla que se pueda estar presentando, ¿no? Que te tiene que evaluarse si justamente esto influye o no en las condiciones de estabilidad del componente minero. Con toda esta información que se recoge, ¿no? Finalmente lo que hacemos es informar a OSINALMIN para que justamente se pronuncie respecto a la seguridad de este componente, ¿no? Vamos a ver ahora el tema de la estabilidad geoquímica. Vamos a repasar un poquito el concepto, ¿no? La estabilidad geoquímica, el comportamiento estable en el corto, mediano y largo plazo de los componentes o residuos mineros que en su interacción con los factores ambientales no genera emisiones o efluentes, cuyo efecto implique el incumplimiento de los estándares de calidad ambiental, es decir, eviten o controlen los riesgos de contaminación del agua, aire o suelos, efectos negativos sobre la fauna y la flora, los ecosistemas circundantes y sobre la salud y seguridad de las personas, ¿no? Es la definición que justamente se encuentra en el reglamento de cierre de minas, ¿no? del MINEM. Otro concepto
es una situación de control de agua en aire y en suelo de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una actividad minera, cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuera necesario, las reacciones químicas causadas por acidez, evitando el contacto del agua con los residuos generadores de ácidos que se encuentran en obras y depósitos masivos mineros, ¿no? La estabilidad geoquímica, básicamente, lo que analiza es que el componente minero no representa un riesgo debido al material que pueda contener, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un depósito de desmonte, un depósito de desmonte con materiales de sulfuro, obviamente es preocupante porque la interacción entre el sulfuro, el agua y el oxígeno, lo que va a generar es drenaje ácido, ¿no? Y este drenaje ácido, una vez que va a salir, va a llegar a los cuerpos receptores. Entonces, en el plan de cierre tiene que establecerse el análisis, ¿no? Desde ley ya que se ha establecido cuáles son la caracterización de los materiales que se van a extraer de mina. En el plan de cierre lo que se desarrolla son cuáles son las alternativas que yo tengo para poder reducir estos riesgos. Entonces, si yo tengo materiales de esta naturaleza, ¿no? Que son con contenidos de sulfuro, lo que tengo que pensar es cuál va a ser la manera, ¿no? O la medida que yo voy a implementar para reducir la infiltración o evitar la infiltración del agua y que ésta pueda producir drenaje ácido. Si obviamente el componente es de óxidos y no representa un riesgo, entonces estaría pensando en el desarrollo de una cobertura mucho más simple, ¿no? Pero en el caso de los sulfuros, ¿no? Yo tengo que pensar y hacer mi evaluación de cuál es la medida más responsable, ¿no? Para poder determinar qué tipo de cobertura voy a implementar a este componente minero. En el tema de la estabilidad física, entonces mucho tiene que ver cuáles son las condiciones de las coberturas que se están estableciendo, ¿no? Cuál es el riesgo que genera el componente, y nos apoyamos justamente con herramientas como, en principio, el desarrollo de calicatas para poder verificar que se estén cumpliendo con las especificaciones que señala el tipo de cobertura que yo he elegido implementar en un componente minero, ¿no? Por ejemplo, en un depósito de desmonte en el que yo tengo material de sulfuro, tengo que pensar que, y me encuentro en una condición geográfica de altura, ¿no? En la cordillera de los Andes, aquí en promedio entre los 3.500 a 4.000 o 5.200, en los que puede existir fuertes precipitaciones, ¿no? Por medios de 800 o 1.200 milímetros por año. Entonces, tengo que asegurar de que esa precipitación, en lo posible, no se infiltra en mi componente para evitar la generación de aguas ácidas, ¿no? Y si obviamente estoy pensando en un tipo de cobertura, tengo que pensar pues cuál va a ser el mejor diseño en el que yo voy a implementar la cobertura, ¿no? De acuerdo a todas estas consideraciones, el titular justamente lo que propone son alternativas, ¿no? De diseños de cobertura para los componentes que generan este tipo de riesgos, ¿no? En el cual pueden incluirse materiales semi-impermeables, ¿no? Como la arcilla, materiales drenantes como las gravillas, ¿no? En el cual yo pueda impedir que el agua ingrese y con el material de filtro posibilitar de que la evacuación del agua sea lo más rápida posible, ¿no? Esto mucho responde a un tema de costo-beneficio que tiene que ser evaluado por el titular minero, ¿no? En el cual analiza distintos tipos o escenarios, ¿no? de coberturas en los cuales la preocupación es determinar cuál es la infiltración que se va a producir con el uso de estas coberturas, ¿no? Con el propósito de que yo pueda tener pues un balance, ¿no? De cuánto es la infiltración neta que se está produciendo, y de acuerdo a esto pueda saber cuál va a ser la descarga que puede producir mi componente minero, ¿no? Y con las condiciones, ¿no? Implementar ya medidas de que, por ejemplo, el sistema de subdrenaje de este componente minero obviamente tiene que irse a un sistema de tratamiento, ¿no? Para poder tratar previamente las aguas antes de las descargas correspondientes, ¿no? De esta manera puedo evitar justamente las complicaciones como la generación de aguas ácidas, ¿no? Que es uno de los mayores problemas que tiene la actividad minera. En el tema de los depósitos de relave, la misma situación, ¿no? Yo tengo los relaves que contienen materiales de desecho que tienen distintos
distintos tipos de metales, ¿no? Y de acuerdo a su caracterización también pueden tener sulfuros. Y estos obviamente son generadores de acidez. Entonces están caracterizados como PAJ o NPAJ, ¿no? Y tengo que implementar distintas alternativas para poder determinar cuál va a ser la mejor alternativa que se acomode a mi unidad minera, con el cual yo pueda hacer un manejo eficiente de la infiltración del agua a través de estos sistemas. Como mencioné, ¿no? El tema de las coberturas, ¿no? Pasa por un proceso, en principio, de evaluación, con la caracterización del sitio y de los materiales que tengo disponibles, ¿no? El diseño conceptual inicial de la cobertura, ¿no? El cual ya incluso viene siendo trabajado desde los EIAs, y que a través del desarrollo de la operación yo tengo que ir y ponerlo a prueba, ¿no? Porque efectivamente, o sea, el primer plan de cierre de una unidad minera es una propuesta, y las unidades mineras lo que desarrollan son pilotos, ¿no? Para hacer las pruebas con este tipo de coberturas y poder verificar la eficiencia que tienen, ¿no? Para poder determinar cuál es la infiltración neta y poder finalmente tener el balance de cuánto es la infiltración, la percolación y el volumen que es necesario tratarse en los sistemas de tratamiento correspondientes, ¿no? El sistema detallado ya justamente cuando ya estoy ya a finales de la vida de la operación, ¿no? En el cual ya debo tener establecido cómo va a ser el diseño de la cobertura necesaria, ¿no? Para el manejo del agua, las medidas complementarias, ¿no? La evaluación de la revegetación y el desempeño, ¿no? En nuestro país, muchos de los planes de cierre tienen compromisos justamente de revegetación, ¿no? Esto por el tema de cómo queda el entorno. Entonces, si la unidad minera se encuentra sobre los 3.800, 4.200, 4.500, ¿no? Zonas donde todavía hay vegetación, lo que se ha comprometido el titular es a poder establecer de que los componentes mineros como los botaderos, los pads, ¿no? O los depósitos de relaves finalmente tengan una cobertura con vegetación. ¿Mm? Eso para poder evitar justamente el tema de la generación de drenaje ácido. ¿Cuáles son los problemas que nosotros hemos encontrado en nuestras actividades de fiscalizador, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Durante la presentación de los primeros planes se pudo haber encontrado algunos temas, por ejemplo, de diseños de cobertura, ¿no? Con distintos materiales, los cuales obviamente podrían asegurar que la infiltración sea lo menos posible y evitar de que exista algún tipo de reacción. Pero a medida del tiempo también se ha visto que en actualizaciones de los instrumentos de gestión ambiental, estas han ido variando, ¿no? De una cobertura de diseño de 3 capas a una de 2 capas, ¿no? O hasta en algunos casos, en algunas de 1 capa. Entonces, esto es uno de los problemas que se encuentran en algunas unidades mineras, ¿no? En los cuales lo que se tiene que analizar es cómo se pudo pasar de un diseño de 3 capas a una de 3 capas, cuál es la eficiencia, ¿no? Se puede entender de que muchas veces podría ser el tema de costo-beneficio, no tengo los materiales necesarios, no tengo el material semi-impermeable, ¿no? El costo de acarreo es altísimo, entonces podría ser conveniente de que mi unidad no se encuentra en una zona donde las precipitaciones no son muy intensas, entonces la precipitación que se registra es poco, la generación del agua ácida que se pueda presentar también es reducida, entonces me convendría un sistema de tratamiento, ¿no? Entonces, todas esas medidas tienen que ser analizadas para poder determinar finalmente cuál es el diseño de la cobertura más eficaz que yo pueda implementar en el cierre de los componentes, ¿no? Los problemas que se generan es que si la cobertura no es eficiente, ¿no? y el material que pueda estar contenido en el depósito, ¿no? Pueda tener contenidos de sulfuro, ¿no? Al final nos va a generar drenajes ácidos. Drenajes ácidos que van a aflorar en el mismo componente, que van a aflorar en las partes bajas de los componentes, o pueden aflorar incluso a distancias relativamente medias, ¿no? Del componente minero, ¿no? Y lo que el equipo supervisor desarrolla es justamente la identificación de todos estos factores. La acción de supervisión está enfocada justamente a determinar
¿no? ¿Cuál es el riesgo que está generando? Con la información que tenemos de los instrumentos de gestión ambiental, sabemos de que es un material generador o no generador, y lo que se identifica en campo es de que no se estén presentando afloramientos de condiciones ácidas como en estos casos. Entonces el equipo supervisor, ¿no? Lo que desarrolla es todo un trabajo de inspección del componente minero, ¿no? Para ver de que no exista ningún tipo de afloramiento, ¿no? Ver de que se haya cumplido las condiciones que el titular se ha comprometido en el desarrollo de coberturas, ¿no? Y que éstas puedan cumplir con las especificaciones que has planteado en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, para ello es importante que justamente, por ejemplo, cuando tenemos un componente en el cual el titular minero ha establecido un diseño de cobertura, ¿no? Lo ideal es que podamos verificar cuál es la condición de la cobertura. Para ello, obviamente, hacemos uso de las calicatas, ¿no? Y determinamos si el titular ha cumplido o no con los espesores a los que se había comprometido en los planes de cierre de minas, ¿no? Caracterizamos también los materiales de las coberturas, ¿no? Para poder identificar de que el material que estás usando, ¿no? Obviamente sea un material no generador y no complique más la situación del componente minero, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, podría surgir el problema de que efectivamente he cumplido, he desarrollado mi cobertura de acuerdo a las indicaciones, pero no le hice algunas pruebas geoquímicas para determinar si el material de arcilla que estoy utilizando como capa impermeable puede ser generador o no generador, ¿no? Y obviamente estaría complicando las condiciones del componente minero, ¿no? Entonces, el ejemplo que mostramos es justamente en una unidad minera, ¿no? En el cual se ha cerrado, ¿ya? Para ello, lo que se ha hecho previamente en la etapa de planificación es establecer dónde más o menos vamos a desarrollar las calicatas para poder determinar el cumplimiento del diseño de la cobertura. En este caso, por ejemplo, se implementó una cobertura de 3 capas en el cual se verificó las condiciones del material arcilloso, el material drenante y finalmente una cobertura de material morrénico que establecía el instrumento, ¿no? Efectivamente, aquí, por ejemplo, el plan de cierre no establece de que el componente minero vaya a tener un proceso de revegetación final, ¿no? Sino que únicamente va a tener un material propio de la zona, un material morrénico no generador, que va a cubrir a todo el componente para que guarde similitud con las condiciones existentes en este. Entonces, el equipo supervisor lo que verifica es justamente el diseño de la cobertura, los espesores, y recaba muestras de cada una de estas capas para poder hacer la caracterización correspondiente y determinar cuáles son las especificaciones que se tenía y cómo se han implementado, ¿no? Resultado de esto, obviamente, mostramos estos cuadros en los que se ve las distintas calicatas que se han desarrollado, la profundidad a la que se ha alcanzado, los espesores que se han determinado para poder hacer la verificación, ¿no? Respecto a lo que señala el compromiso en el plan de cierre. La caracterización del material, ¿no? Qué tipo de material es el que se ha encontrado, y finalmente los análisis de laboratorio que nos van a señalar si el material que conforma la cobertura, ¿no? Puede tener algún riesgo de generación de aguas ácidas también, ¿no? Con toda esta información, el equipo supervisor va a determinar el cumplimiento o no cumplimiento del desarrollo del cierre del componente para las condiciones geoquímicas, ¿no? Si es que efectivamente se implementó la cobertura propuesta en el plan de cierre, ¿no? Si es que se ha desarrollado las condiciones como lo establecía el instrumento, ¿no? Las condiciones geométricas inicialmente y las condiciones de las coberturas que sean necesarias. Toda esta información justamente es analizada y de acuerdo a todo el análisis que se desarrolla, ¿no? Puede conducir justamente a la implementación de medidas preventivas para orientar justamente a la protección del suelo, agua, y las aguas subterráneas, aguas superficiales, ¿no? Que están cercanos a los componentes mineros, ¿no? En los casos que estamos mostrando, efectivamente, toda esta información ha conllevado a este tipo de acciones, los cuales dictan, ¿no? Mandatos para que el titular pueda implementar
con el propósito de que se reduzcan los daños a los componentes o a los aspectos ambientales que se tienen en la unidad minera. El tema de la estabilidad hidrológica. ¿No? El tema de la estabilidad hidrológica también es importante porque es justamente el manejo del agua. Entonces, el plan de cierre desarrolla en el capítulo 5 también cómo va a ser el manejo del agua que va a tener la operación minera para poder evitar de que las aguas, ¿no?, que vienen de las escorrentías, que vienen de las precipitaciones fluviales y se forman en escorrentías, puedan estar en contacto con el componente que pueda representar mayor riesgo. Entonces, para ello, ¿no?, el plan puede establecer que, por ejemplo, si el diseño del componente minero está con banquetas, en cada banqueta van a existir cunetas, van a existir infraestructuras de manejo de aguas como chutes, pozas, ¿no?, las cuales facilitan la evacuación rápida del agua para evitar de que esto justamente se infiltre. Las condiciones geométricas, ¿no?, son justamente las que posibilitan el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas que se puedan desarrollar en los componentes mineros, los cuales son propuestos como plan de manejo para el agua, ¿no?, y que son implementados durante la etapa de operación, durante la etapa de cierre específicamente, ¿no? Entonces, el titular minero, desde la etapa de operación, obviamente ya va desarrollando un manejo de aguas, ¿no?, con la implementación de canales perimetrales, ¿no?, canales de coronación, los cuales evitan de que las escorrentías superficiales puedan llegar a determinado componente, y finalmente ya en la etapa de cierre, después del cierre propio de los componentes mineros, implementar cuáles van a ser las infraestructuras necesarias para el manejo adecuado de agua con el propósito de poder sacarlas rápidamente. Las imágenes satelitales obviamente son de gran ayuda porque nos facilitan, ¿no?, justamente verificar las longitudes de los canales que se ha propuesto el titular minero, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un componente de depósito de desmonte en el cual se plantea, pues, en cada banqueta unas cunetas, ¿no?, para poder evacuar rápidamente el agua. El equipo supervisor lo que va a desarrollar es justamente la verificación en campo, las medidas de las secciones, para poder compararlas con lo que señala el instrumento de gestión ambiental, ¿no?, las condiciones de la infraestructura hidráulica, ¿no?, las condiciones, en este caso, por ejemplo, canales de concreto, canales de mampostería de piedra, canales de geomembrana, los cuales están señalados en el instrumento de gestión ambiental, ¿no?, para el manejo adecuado de las aguas. Entonces, el equipo de supervisor lo que va a hacer es justamente la verificación de todos estos, ¿no?, las pendientes que puedan tener las cunetas, y para justamente que se produzca la rápida evacuación de la escorrentía superficial. En otra unidad, por ejemplo, mostramos que justamente el desarrollo de la implementación, ¿no?, de canales con geomembrana, ¿no?, que en principio son establecidos, siempre están a veces sujetos a hurto o robo, ¿no?, por parte de personas ajenas. Entonces, el equipo supervisor lo que verifica es que las condiciones de estos canales sean óptimas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tengo un canal que está cubierto con una geomembrana y en el trayecto detecto de que la geomembrana ha sido cortada, efectivamente ya no tiene la funcionabilidad, ¿no?, porque el agua que está transitando por aquí, teniendo un material de estas características, va a comenzar, pues, a infiltrarse o, en lo posible, a discurrir por debajo de la geomembrana. Entonces, ya se perdió el objetivo de poder evacuar rápidamente las aguas. El tema de los mantenimientos, ¿no?, que justamente el titular también lo establece, ¿no? Yo tengo que estar cuidando por el mantenimiento de la infraestructura hidráulica que estoy colocando en el componente minero, para que estos cumplan su función, ¿no?, que es justamente la de evacuar rápidamente las aguas, evitando que se infiltren o que puedan tener contacto con los materiales que se puedan, que contienen el componente minero, ¿no? Entonces, en el tema de estabilidad hidrológica, lo que el equipo supervisor va a verificar son las condiciones de toda la infraestructura hidráulica, las condiciones de los canales, pozas de sedimentación, ¿no?, chutes, toda la infraestructura que el titular se ha comprometido a desarrollar para el manejo adecuado de las aguas, con el propósito justamente de retirar
en el menor tiempo posible y evitar que éstas se infiltren o causen algún daño al componente minero. Entonces, este tipo de infraestructuras van a estar en todos los componentes, en los depósitos de desmonte, en los depósitos de pad de lixiviación, en los depósitos de relave, ¿no? Porque justamente lo que buscan es que el agua no ingrese a los componentes, ¿no? Y que el agua que se encuentre en esos también pueda ser evacuado rápidamente. Con toda esta información, el equipo supervisor analiza, ¿no?, si efectivamente se cumplió con los compromisos ambientales que el titular ha asumido, ¿no?, con la construcción de canales, la cuantificación de cuántos métodos, ¿no?, el tipo de canal, el material que estoy utilizando y ver las condiciones en las que se encuentran esta infraestructura, ¿no? Entonces, con el apoyo justamente de la imagen satelital, ¿no?, uno puede determinar que efectivamente se ha construido tantos métodos de canales, se han construido chutes, se han construido pozas, ¿no? Y poder verificar justamente si esto es lo que está propuesto en el instrumento de gestión ambiental. ¿No? El tema de la rehabilitación de las áreas. La rehabilitación de las áreas, ¿no?, como bien lo señalé a inicios, puede ser un compromiso del titular minero, porque dependiendo de las condiciones en las que se encuentra la unidad minera, ¿no?, pudo haber puesto el compromiso de que al final del cierre del componente, la implementación de distintos tipos de cobertura, yo pueda implementar un sistema de revegetación, ¿no? La revegetación cumple un papel importantísimo, ¿no?, porque en el balance de aguas, ¿no?, juega un papel sumamente importante con lo que respecta a la evapotranspiración. Entonces, mientras yo tenga una cobertura que tiene bastante densidad de vegetación, la evapotranspiración va a elevarse y obviamente la infiltración neta se va a reducir, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis justamente surgen desde la planificación del diseño de cobertura en el componente minero. Y en base a eso, el titular justamente establece cuál es la medida de cierre que va a tener el componente, ¿no? En el tema de los tajos, por ejemplo, si bien la ley no exige que se pueda cerrar de esta manera, ¿no?, la implementación de todo el manejo del sistema de manejo de aguas, ¿no?, es básico para evitar que justamente las paredes del tajo estén expuestas a un proceso de erosión, estén expuestas a la acumulación de agua, empozamientos, ¿no?, y dependiendo de las características que tiene el componente minero, puedan representar un riesgo tanto para la salud y para el medio ambiente. ¿No? Las herramientas de apoyo también son todos los temas de las imágenes satelitales. El equipo supervisor lo que hace es también un recorrido en el componente minero para poder, en principio, identificar el tipo de cobertura que se ha implementado, ¿no? El plan de cierre, en el capítulo 5, ¿no?, establece cuáles son las medidas que el titular está implementando. Si él dice que va en la zona donde se encontraba, por ejemplo, el campamento minero, ¿no?, voy a establecer una cobertura de material de suelo orgánico y un proceso de revegetación con especies propias de la zona. Entonces, lo que se verifica es que justamente la cobertura se haya implementado, ¿no?, de acuerdo al espesor que señala el titular minero, y que se haya implementado el proceso de revegetación, ¿no?, con las especies que se señalan en el instrumento de gestión ambiental. Estas son imágenes justamente de componentes, ¿no?, en los que el titular ha dicho voy a hacer la rehabilitación de todas estas áreas, ¿no? De un dique, por ejemplo, en el que se ha establecido una cobertura de suelo orgánico y también se ha involucrado el proceso de revegetación, ¿no? Unidades mineras o componentes mineros en los que obviamente el proceso de revegetación es básico porque no solo integra, ¿no?, el tema del cierre al entorno paisajístico, sino que justamente reduce el impacto visual que se pueda generar con los componentes que se han construido durante la etapa de operación,
¿no? Aquí la imagen también muestra las coberturas que se han implementado, la revegetación, la construcción de los sistemas hidráulicos para el manejo de las aguas, ¿no? Recordemos que justamente al implementar este tipo de coberturas, el agua de las precipitaciones que van a caer sobre este diseño, ¿no? Van a ser aguas de no contacto y obviamente hay que sacarlas para poder conducirlas a las cuencas correspondientes. ¿No? Lo mismo aquí, ¿no? Para ello, obviamente, el titular también tiene que plantear cuál va a ser, ¿no? Sabemos que el proceso de revegetación es un proceso largo, no es inmediato, ¿no? Entonces, y si yo estoy implementando vegetación propia de la zona, como por ejemplo puede ser las estipas, ¿no? Que son vegetaciones altoandinas, ¿no? Su desarrollo no es en un año, entonces el proceso de revegetación y el establecimiento de la cobertura de vegetación no va a durar un periodo de un año, sino va a ser 2, 3 años, ¿no? En los que se pueda establecer todo el tema de la cobertura, ¿no? Esos son justamente imágenes, ¿no? De equipos supervisores que se verifican, ¿no? Cuáles son las condiciones de la revegetación, ¿no? Es más, los instrumentos pueden señalar que la colocación de las especies como estipas pueden estar a cada metro o a cada un medio metro, ¿no? Y también hay que verificar si efectivamente el titular está cumpliendo con estas condiciones, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el titular propone que para la implementación de la revegetación con especies nativas, ¿no? Como la estipa, primero tengo que pasar un proceso de implementación, de fortalecimiento de la cobertura. Entonces, para ello coloco en las primeras campañas, ¿no? Especies de corto tiempo, como puede ser la avena forrajera, el raygrass, ¿no? Que son estacionarias, pero que van a adicionar o van a contribuir para que el suelo orgánico se fortalezca y pueda finalmente recibir a las especies nativas. Si es que en otros casos se propone incluso, ¿no? No sé, como con la colocación de cercos vivos, esto también se identifican en el instrumento de gestión ambiental, señalando qué tipo de, en este caso puede ser plantones, matorrales, ¿no? Qué tipo de vegetación se va a implementar para poder finalmente hacer el reconocimiento de estas. Bien, algunas conclusiones que quiero compartir, ¿no? El tema, la importancia de las imágenes satelitales para las acciones de supervisión es básica, porque facilita bastante el trabajo de un equipo supervisor para poder hacer la verificación en un componente que puede ser más de 20, 30 hectáreas, ¿no? Y que también nos brinda información de las condiciones de estabilidad física, química e hidrológica. La información que se recoge en campo es importantísima para que ésta pueda ser analizada posteriormente ya en gabinete, ¿no? Y se pueda determinar cuál es el cumplimiento de las obligaciones que tiene el titular minero. La información que se genera con estas herramientas, ¿no? Justamente como la topografía, la medición de sistemas de canales, la determinación de las áreas, ¿no? Que sirven justamente para comparar con los compromisos que tiene el titular. La verificación de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental son justamente el motivo de las acciones de supervisión, porque lo que el equipo supervisor va a verificar es lo que el titular se ha comprometido justamente a desarrollar para el cierre de los componentes. Y la importancia de la verificación, ¿no? Radica justamente en que podamos asegurar de que el cumplimiento de estas obligaciones que el titular ha propuesto, ¿no? Estén acorde a los objetivos de cierre de mina, con el propósito justamente de asegurar ambientes seguros para la población y en especial para las futuras generaciones que se puedan venir. Algunos temas también para discutir, ¿no? Los diseños de cobertura, que es un tema bastante crítico, ¿no? Es un tema en el que se tiene que analizar, se tiene que revisar la información que se tiene en campo, las pruebas que pueda desarrollar el titular minero, la identificación de la caracterización del material que tengo en la unidad minera, ¿no? Con el propósito justamente de poder determinar si estos son generadores o no generadores de acidez, ¿no? Ya que el tema de generación de acidez, una vez que se genera, puede ser hasta prolongados, largos tiempos, ¿no? Entonces, la evaluación que tiene que desarrollar el titular minero es justamente eso, la caracterización de todos estos aspectos para poder identificar
el riesgo que generan los componentes que estoy dejando y cuáles van a ser las medidas que voy a implementar para la reducción de todos estos riesgos y las medidas de manejo que voy a aplicar. Las condiciones de estabilidad a largo plazo, ¿no? Como es el caso justamente que mostrábamos en las diapositivas iniciales, ¿no? Como muestra, el diseño, ¿no? Nos mostraba el diseño del instrumento, muestra en un sistema de banqueteros. Sin embargo, las condiciones en campo pueden ser diferentes. Entonces, mucho tiene que ver justamente el análisis de toda esta información para poder determinar, ¿no? De que, en este caso, el sistema de banqueteo que pudo haberse desprendido por los procesos de erosión, ¿no? Representan algún tipo de riesgo para el componente, si representan algún tipo de inestabilidad, ¿no? Y finalmente poder ver de que esos ángulos globales que tiene el componente minero sean los adecuados, sean los necesarios y que garanticen la seguridad del componente en el largo tiempo. La inversión de los costos, ¿no? En las etapas de cierre. Como lo señaló la doctora al inicio, ¿no? La ley de cierre de minas establece que el titular minero, ¿no? Tiene que constituir las garantías financieras y con el propósito justamente de que ante un incumplimiento el Estado tenga los recursos para poder hacer el cierre correspondiente de los componentes, ¿no? Entonces, lo que también tenemos que verificar es que esta inversión se desarrolle tal cual lo ha propuesto el titular, ¿no? Eso quiere decir que justamente se puede hacer la revisión de que si en algún instante mi plan de cierre especifica de que para cerrar un depósito de desmonte me va a costar unos 20 millones, ¿no? Estos 20 millones tengan que haber sido implementados de la manera como se señala, cumpliendo con las especificaciones técnicas, el control y aseguramiento de la calidad, ¿no? Que son los que van a garantizar de que estos trabajos se hayan desarrollado adecuadamente. Entonces, es importante, por ejemplo, en este aspecto, de que el titular minero, ¿no? Pueda recoger toda esa información, porque va a servir para análisis. Si yo voy, el equipo supervisor va a una instalación ya cerrada, ¿no? Obviamente no vamos a poder evidenciar cuál fue el proceso del cierre. Pero el titular minero debe tener esta información para poder justamente analizarla, ¿no? Si se cumplieron con el propósito, el control, el aseguramiento de la calidad de los materiales que estoy utilizando en el cierre del componente, ¿no? El tiempo que me duró el cierre del componente, ¿no? Que obviamente también debe estar acorde a lo que establecí en mi instrumento de gestión ambiental. Porque recordemos que es importante, ¿no? Señalar de que el plan de cierre tiene un nivel de factibilidad, ¿no? En el cual ese nivel de factibilidad obviamente se ve soportado ya por estudios de ingeniería de detalle, en el cual yo he desarrollado específicamente cómo va a ser el cierre de determinado componente, ¿no? Y esta información es la que sustenta el plan de cierre. Entonces, de acuerdo a toda esta información, se hace la verificación por parte de OEFA, ¿no? Para que se pueda en principio evidenciar de que se cumplió con todos los objetivos, no se cumplieron con todos los controles y que el diseño y el cierre del componente minero sea el adecuado. La verificación de los costos de inversión de las actividades respecto a los cierres, ¿no? Efectivamente, ¿cómo se viene desarrollando esto, no? En las acciones de supervisión, lo que el equipo también hace es recoger toda esta información para poder analizar si efectivamente se cumplieron o no con los cronogramas de los costos que el titular ha propuesto. Bien, eso es todo. Vamos a pasar justamente a la etapa de las preguntas, ¿no? Estoy ya a responder cualquier duda, inquietud que surja de parte de los presentes. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Tenemos algunas preguntas? A ver. La primera sería de Luis Alejandro Ruiz Paragauta de la SMA de Chile. Los factores de seguridad en condición estática y pseudoestática descritos, ¿a qué periodo de retorno están definidos según la norma? Sí,
La ley de cierre de minas en el Perú establece que justamente los periodos de retorno, ¿no?, están comprendidos hasta 475 años, ¿no?, los cuales son para las estructuras importantes. Por ejemplo, los depósitos de desmonte justamente tienen que recibir este tipo de análisis para estos periodos de retorno. Y se evalúa el componente en dos escenarios, ¿no?, el estático y el pseudoestático, en el que el titular justamente o el consultor tiene que garantizar de que los factores de seguridad sean mayores a 1 y 1.5, 1.2, ¿no? 1.2 y 1.5 para estas condiciones. Perfecto, gracias. Una segunda pregunta de Esteban Dadwiller de Chile. En caso de detectar en una fiscalización de OEFA algún incumplimiento y posible falla en la estabilidad estructural, ¿cómo es la comunicación a nivel técnico y jurídico con OSINERMIN para efectos de levantar un procedimiento sancionador y generar un programa de cumplimiento por parte del regulador? Claro. La acción de supervisión de parte de la OEFA, ¿no?, en principio recoge toda esta información, ¿no?, y si está detectando algún tipo de inconveniente, como pueda mostrarse aspectos como asentamientos, fisuramientos, ¿no?, de un componente, lo que va a hacer es trasladar esta información a OSINERMIN para que OSINERMIN también pueda pronunciarse, ya que ellos son los responsables de la seguridad de los componentes mineros, ¿no? Por ejemplo, OSINERMIN durante la etapa operativa es el responsable de la verificación, ¿no?, de las condiciones de seguridad de todos los componentes mineros, y las modificaciones de la ley de cierre de minas lo que están señalando también es que justamente se tenga opinión al respecto de parte de OSINERMIN. Tenemos una pregunta de Elizabeth Sepúlveda de Chile. En el caso de la infraestructura hidráulica y en consideración del periodo de retorno, ¿existe un seguimiento respecto a la mantención de estas obras? ¿Es exigible una mantención por parte del titular post-cierre? Sí, el plan de cierre, ¿no?, no solo pues describe las actividades que voy a desarrollar en la etapa de cierre final, ¿no?, la etapa de cierre progresivo, sino también describe las actividades que voy a desarrollar durante la etapa de postcierre. Y en estos se establecen los compromisos de cuál es el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Entonces, el titular justamente puede señalar, por ejemplo, de que al término del cierre final, durante los 2 primeros años, ¿no?, en los que las coberturas, por ejemplo, se están estableciendo, ¿no?, el mantenimiento tenga que ser, pues, trimestralmente y después puedan variar a semestralmente, ¿no? Y lo que el equipo supervisor desarrolla en estas evaluaciones es que el titular esté cumpliendo con el mantenimiento de la infraestructura a la que se ha comprometido. Otra pregunta de Luis Alejandro Ruiz. De acuerdo a la normativa, ¿hasta qué tiempo se generan las obligaciones ambientales para los titulares mineros frente al plan de cierre y postcierre? Ya, una interesante pregunta, ¿no? Si bien la ley de cierre de minas señala, por ejemplo, que el titular establece, ¿no?, cuándo va a ser la etapa de cierre de la operación, ¿no? Esta cumple con el cierre progresivo, la etapa de cierre final, y lo que la ley señala es que el titular debe por lo menos asegurar 5 años de postcierre. En esos 5 años de postcierre, ¿no?, lo que se espera es que las medidas implementadas hayan sido las más adecuadas, o de lo contrario, ¿no?, el titular nuevamente sigue siendo responsable de las condiciones en las que se encuentran los componentes mineros. ¿Eso qué quiere decir? Que al término de los 5 años de postcierre, ¿no?, se tiene que justamente verificar la implementación de todas las medidas y que éstas no representen ningún riesgo. De lo contrario, el titular sigue siendo responsable de las condiciones en las que se encuentran los componentes. Incluso, por ejemplo, hay planes de cierre aquí en Perú, donde viendo ese aspecto, el titular minero no solo ha analizado lo que la ley te exige, ¿no?, sino se ha ido más allá. Por ejemplo, si yo he caracterizado
de que mi componente minero, como los depósitos, mi depósito de relar, mi depósito de desmonte, tienen materiales sulfurosos y que obviamente el diseño de cobertura que estoy implementando también me reduce, ¿no? Pero a un 5, 2, 3%, ¿no? Pero hay una infiltración. Esa infiltración finalmente va a generar un drenaje y ese drenaje tiene que ser tratado. Entonces, durante el tiempo que se genere ese drenaje ácido es el tiempo que yo voy a mantener mis instalaciones de tratamiento de aguas, ¿no? Y eso puede ser más de 5 años incluso. Perfecto. Tenemos una pregunta también de Lisette Díaz. Pregunta, ¿qué tipo de imágenes satelitales utilizan para realizar supervisiones? Hoy en día nos estamos apoyando bastante con las imágenes de los drones, ¿no? Lo que hacemos es, OEFA tiene una dirección de estudios, ¿no? Y justamente con los drones que se tiene se hace los sobrevuelos en los componentes mineros para que se pueda transformar la imagen satelital a un archivo digitable, ¿no? Para la generación de curvas de niveles, perfiles, ¿no? Y se puede analizar todo este tipo. Cuando el componente es incluso pequeño, sí se puede hacer el recorrido de todo ¿no? Pero las imágenes satelitales son de gran ayuda, ¿no? Para poder determinar, en principio, cuál es el área, cuáles son las condiciones geométricas y cómo se ve el componente, ¿no? Lo que en un recorrido no se puede apreciar a esa envergadura. Una pregunta de Leonardo Saavedra de la SMA de Chile. Dado el cambio climático y megasequía, ¿qué afecta hoy en día y por lo tanto las aguas lluvias, al menos en Chile? En Perú, ¿qué medidas adicionales o actualizadas exigen a los titulares en la rehabilitación de áreas afectadas para efectivamente dar un ambiente seguro a la población y el medio ambiente? El tema de la legislación ambiental en nuestro país hoy en día lo que también propone es que el titular minero tenga que enfocarse, ¿no? en los estudios a los temas de cambio climático. Si bien esto es un aspecto exógeno a cualquier operación minera, ¿no? Los estudios tienen que prever justamente cuáles son las condiciones en las que se encuentran. En nuestro país, de acuerdo justamente a las condiciones geográficas, ¿no? Existen zonas donde las precipitaciones son intensas, donde hay escasa precipitación, ¿no? Y de acuerdo a este análisis tiene que considerarse cuál es la evaluación, ¿no? Y cómo el cambio climático puede impactar justamente en el tema de las precipitaciones para el desarrollo de estas, ¿no? Todos los estudios hidrológicos que se desarrollan en el plan de cierre también están en base a periodos de retorno, ¿no? Y estos obviamente responden a un análisis de toda la información meteorológica cercana al componente minero para poder establecer cuáles son las condiciones más críticas y que el diseño de estas infraestructuras aseguren justamente el cumplimiento de la evacuación de las aguas. Una pregunta de Víctor Andrés Garzón de GIZ Chile. ¿Nos podría comentar sobre la experiencia peruana con AMSAC? El modelo de esta empresa ha respondido a las necesidades de remediación de PAM y monitoreo post-cierre en el país. AMSAC es una empresa, ¿no? Estatal, es la encargada justamente de poder desarrollar el cierre de los componentes, especialmente de pasivos ambientales, ¿no? Aquellos que han sido ya evaluados, ¿no? O certificados por el Ministerio de Energía y Minas y que obviamente en principio tienen los recursos del Estado, ¿no? Entonces, AMSAC también viene a ser un administrador nuestro porque efectivamente para que pueda desarrollar el cierre de un pasivo ambiental, tiene que tener un plan de cierre, ¿no? Pero esto responde ya a la ley de pasivos ambientales, que difiere un poco respecto a la ley de cierre de minas. Entonces, el equipo supervisor de OEFA lo que hace es justamente verificar el cumplimiento del plan de cierre de pasivos para poder determinar si efectivamente se está cumpliendo o no con las condiciones de cierre que están implementadas o desarrolladas en este plan, ¿no? Efectivamente, AMSAC también lo que desarrolla es que si el ministerio, ¿no? en este caso le da luz verde para que pueda ejecutar el cierre de un pasivo ambiental, lo primero que va a desarrollar son los estudios de ingeniería.
Y esos estudios de ingeniería justamente están abocados a poder cubrir los objetivos del cierre, ¿no? Que también son estabilidad física, estabilidad química, estabilidad hidrológica, estabilidad o la rehabilitación de las áreas que se tienen en los pasivos ambientales. La ley difiere, no mucho, pero es otro marco normativo en el que se aplica para los pasivos ambientales. Pregunta de Edward Quiroz. Buenos días. Mi pregunta es referente a si se usan en otras minas las plantas de vetiver o no las conocen en la etapa de cierre para estabilizar los talud y tratamiento de metales pesados. Las plantas de Deciber, ¿dijo? Vetiver, B chica E, T, I, B chica E, R. Vetiver. Ya, no, a ver, el concepto no lo conozco, pero por ejemplo, los estudios desde la EIA y el plan de cierre, lo que se establece es, en el tema del drenaje ácido, es determinar cuál es la generación del drenaje ácido y la lixiviación de los metales. Entonces, en principio, esta información me es útil para poder caracterizar, ¿no?, el diseño de la planta de tratamiento que yo voy a implementar, porque si tengo alto contenido de arsénico, tengo alto contenido de cadmio, no necesito justamente procesos que pueden diferir de un proceso convencional para poder eliminar el contenido de metales, ¿no? Y poder cumplir con la normatividad, no solo en el tema de la descarga que tiene que cumplir con los límites máximos permisibles, sino dónde se está descargando, que es obviamente un cuerpo receptor y que ésta tenga que cumplir con los secas correspondientes, ¿no? Si lo puede precisar quién hizo la consulta o a qué tipo de tecnología se está refiriendo. Sí, Edward Quiroz quizá quiera prender su micro para poder detallar la consulta. Sí, buenos días. Sí, mi consulta es referente al tema, como se mencionó, el tema del maní forrajero, ¿no? Que lo utilizan para estabilización de los taludes o como tema de cierre de mina. Hay otras plantas que se llaman vetivero o el nombre científico es Chrysophagus sisanoides. No sé si esas plantas son utilizadas allá para estabilizar los taludes. Tienen un crecimiento bastante fuerte en cuanto para lo que son los amarres. Igual también se está utilizando para tratamiento de contaminación de metales pesados. En este caso, lo que se está generando, lo que se produce en las actividades mineras, ¿no? Así que no sé si esas plantas las están utilizando, las conocen, no sé. No, particularmente no he visto algún compromiso de esa naturaleza en los planes de cierre, ¿no? Sin embargo, recordemos de que los planes de cierre en el Perú deben ser actualizados. Y el proceso de actualización de un plan de cierre justamente tiene que incluir, ¿no?, las nuevas tecnologías que se están desarrollando. El mundo minero es cambiante, ¿no? La tecnología ha ido evolucionando no solo en los aspectos de tratamiento, de recuperación de metales, sino también en las tecnologías que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, muchos de los cierres de algunos componentes mineros están orientados, por ejemplo, a tener una cobertura impermeable, como la geomembrana, y encima de esta tenga que hacer el uso de tanto del geotextil como de geowebs, ¿no?, que son elementos geosintéticos, para poder asegurar el suelo orgánico que forma parte de la cobertura. Entonces, todos estos diseños, finalmente, que el titular pueda proponer, ¿no?, las implementa durante la etapa de cierre. Entonces, en principio, el titular es el que compromete, ¿no?, el cierre de un componente con la mejor posibilidad y tecnología que le pueda ser útil. Si yo, como titular minero, tengo un componente que representa alto riesgo y mi objetivo es que tenga cero infiltración, entonces tengo que buscar cuál es la tecnología que me va a ayudar en esto, ¿no? Y con ese propósito voy a implementarla para que justamente a lo largo del tiempo, ¿no?, tanto en la etapa de cierre final y en el postcierre, ya no me represente un riesgo. Gracias. Gracias. Buenas, solo para complementar lo que está indicando el ingeniero Homero, de repente la pregunta, ¿no?
Ahí habría que indicar también, buenos días, con todos, quien habla es Alex Uriarte. Es para indicar también, respecto a la consulta que han hecho, normalmente se plantean en función de las zonas, de las zonas de vida donde está ubicado el componente, y según a eso ver qué tipo de especie es la que crece allí y se desarrolla óptimamente, ¿no? Entonces, en función a ello, se plantea qué tipo de especie se va a utilizar. Entonces, por ese lado es las especies. Ahora, la otra consulta también era indicada que si hay algunas especies que se usan para la captura de metales pesados. Sí, por ejemplo, aquí usan el totoral, ¿no? Por ejemplo, está demostrado que como un sistema de tratamiento complementario, digamos. Hay algunas unidades que lo usan para poder un poco retener los metales pesados. Eso quería complementar a lo dicho por el ingeniero Homero. Gracias. Sí, lo que menciona el ingeniero Alex es importante, ¿no? En base, por ejemplo, a que algunas unidades, ¿no? Algunas unidades mineras en los compromisos que ha desarrollado, si yo tengo un componente en el que me pueda generar un flujo bastante bajo de drenaje, ¿no? Lo que hago es identificar en principio cuál es el volumen que voy a tratar y de acuerdo a eso pues tengo que determinar cuál es la mejor manera, ¿no? Puede ser la implementación de plantas activas o la implementación de sistemas pasivos. Entonces, si yo implemento un sistema pasivo, lo que tengo que, en principio, orientar es de que el sistema pasivo pueda asegurar que el agua salga en condiciones neutras y finalmente, con la implementación de la vegetación que se pone en estas pozas, ¿no? Se realice la captura de metales. Pero recordemos que los temas de tratamientos pasivos tienen sus limitaciones, ¿no? Que obviamente son los temas de volúmenes. Si yo voy a tratar volúmenes grandes, ¿no? Estaría necesitando pues inmensas áreas para poder desarrollar sistemas de tratamiento pasivo para poder justamente cumplir con la normatividad, ¿no? Entonces, eso justamente también responde a la etapa de planificación del plan de cierre, ¿no? Y en la implementación del diseño de las coberturas, ¿no? También el titular tiene que asegurarse, por ejemplo, de que si yo estoy cerrando una determinada instalación, ¿no? Y finalmente veo de que esta instalación, o sea, no representa un riesgo, y es más, en mi compromiso está que ya el terreno no va a formar parte de mi unidad, lo voy a donar, en fin, ¿no? Los compromisos sociales que pueda haber asumido, podría existir el caso en que finalmente estos terrenos rehabilitados y revegetados puedan formar nuevamente parte de las zonas de pastoreo de las comunidades. Entonces, viendo esos aspectos, yo tengo que hacer un análisis justamente de la vegetación que se está implementando y si estos o no capturan metales o retienen metales pesados que puedan tener, ¿ya? Pero responde justamente al diseño del plan, ¿no? El diseño del plan en el que el titular está comprometiendo distintas actividades. Una consulta de José López. De acuerdo a lo planteado, ¿quién es el organismo responsable de controlar la ejecución del plan de cierre? ¿La autoridad ambiental o el organismo técnico sectorial? De acuerdo a la ley, ¿no? El OEF es el ente responsable de verificar el cumplimiento del plan de cierre, ¿no? Esto para la mediana y gran minería, ¿no? La ley del cierre establece que justamente para lo que es pequeña minería y minería artesanal se desarrolla a través de los gobiernos regionales, ¿no? Que es el proceso descentralizado que tiene el Estado. Pero en los temas de gran minería y mediana minería, el OEFA es el responsable de la verificación del cumplimiento de las obligaciones en los temas de cierre. Otra pregunta de José López. ¿Ustedes tienen situaciones que se aprueban proyectos de plan de cierre sectorialmente sin tener la aprobación ambiental, como pasa en Chile? Y esto depende del poder político de las empresas mineras con las autoridades sectoriales, por lo cual quedan exentas de la medida de cierre del punto ambiental. No, la ley es clara, ¿no? Y, por ejemplo, señala que cualquier titular minero, ¿no? Que vaya a desarrollar actividades de explotación, tiene que desarrollar en principio los estudios básicos como ley ya y el plan de cierre.
Entonces, una unidad no puede entrar en operación si no tiene un plan de cierre aprobado. Y lo que cuando la ley se implementó, obviamente, dio la posibilidad a que aquellos que estaban ya operando, ¿no? También justamente les dio la posibilidad a que puedan presentar su plan de cierre, cuáles son las medidas de cierre que se vienen a implementar, y si tu plan de cierre no está aprobado, te paraliza. No puedes seguir desarrollando actividades. La última pregunta, ahora tenemos otra pregunta de José López. ¿Las leyes ambientales exigen obligadamente a las mineras tener una autorización ambiental o son parte de la voluntad de las empresas presentarse a los proyectos o solicitar las pertinencias ambientales, ya que los que no tienen RCA no son fiscalizables por la SMA? En el caso de Perú, la ley del CINEFA, ¿no? O sea, todo el sistema de gestión ambiental establece que, en principio, para que entre en operación una unidad minera, tiene que cumplir con el desarrollo de los estudios ambientales, ¿no? La identificación de los riesgos que va a generar la actividad minera, ¿no? Y todo el plan de manejo ambiental que va a tener durante la operación. Y finalmente, el plan de cierre que tiene que constituirse para que se pueda ejecutar un cierre apropiado, ¿no? Entonces, no cabe la posibilidad de que una empresa pueda ejecutar si no tiene estos instrumentos, ¿no? Y recordemos que justamente esto nace, ¿no? Nace justamente a raíz de los problemas que nuestro país también ha tenido, ¿no? Antes de la ley, el titular minero, o sea, podía desarrollar actividad minera, ¿no? Pero no había el compromiso y la responsabilidad de poder cerrar estas áreas, los cuales se convierten en los pasivos ambientales. Entonces, a partir de la ley de cierre de minas, lo que el Estado busca es que justamente el titular minero sea responsable no solo de la ejecución de la operación minera, sino que sea responsable del cierre de esta. Perfecto, bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Para finalizar, le doy la palabra al ingeniero Alex Uriarte, coordinador de supervisión ambiental en minería del OEFA. Adelante, ingeniero Uriarte, por favor. Buenos días nuevamente con todos y muchas gracias por haber asistido y por su predisponibilidad aquí en la reunión que nos convocó a todos. Definitivamente para nosotros como UEFA el tema del cierre de minas pues es un reto permanente, ¿no? Por lo mismo complejo que significa esta etapa dentro de la actividad y además por todos los alcances que el ingeniero mismo Homero ha podido mencionar. Incluso dentro de estos alcances pues mencionaba el uso de imágenes satelitales, por ejemplo, ahí yo quería solo complementar. Tenemos un convenio con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, que es CONIDA, ¿no? En la cual hubo una pregunta incluso en la cual nos consultaban qué tipo de imágenes satelitales usamos. Usamos el PeruSat y el COMSAT, que son imágenes satelitales de alta resolución, el cual nos permite, pues, dentro de la planificación, determinar huellas de componentes, si es que el administrador está ejecutando las tareas como corresponde o de repente sobrepasó esas huellas o de repente vemos si es que hay ciertas zonas de interés donde quisiéramos intervenir, también ayuda mucho en ello y complementariamente a los drones que ya mencionó claramente el ingeniero. Entonces, como ustedes ven, en nuestro país, pues el sector minero podemos dividirlo hasta en 4 estratos, ¿no? Entonces, como EFA, nos encargamos solo de 2 estratos, que vendría a ser la mediana y la gran minería. La mediana minería, aquella que está entendida entre los 350 toneladas métricas por día hasta los 5.000, y por encima de los 5.000, la gran minería, ¿no? Y hay otros estratos, que es la pequeña minería y minería artesanal, que recae sobre otra autoridad que tiene las funciones tal cual como EFA, ¿no? De fiscalizar. Entonces, nosotros nos centramos solo en la mediana y gran minería. Así que cada situación dada por lo mismo que nuestro país también geográficamente representa una diversidad, eso hace que también un poco sea más exigente las intervenciones nuestras, toda vez que puede haber una ribera en la costa, tiene distintas condiciones que en la sierra, por lo mismo que ya han mencionado también aquí, por las precipitaciones y condiciones meteorológicas, etc. Entonces, como recae sobre nosotros el decir si un cierre está bien o no,
definitivamente esa responsabilidad pues hay que responderla también en función de nuestros análisis y evaluaciones técnicas como corresponde. Entonces, por ese lado consideramos todo un reto y yo creo que tenemos que seguir aprendiendo, y esta ventana y esta posibilidad, estas reuniones aquí con tanto la SMA y GDR también, que está de Alemania, y otras instituciones, nos permite seguir aprendiendo y poder compartir experiencias para ir viendo en el sentido del objetivo que nosotros queremos, ¿no? De que las cosas se hagan bien, correctamente, porque esto tiene que garantizarse a perpetuidad, ¿no? Entonces, por ese sentido, estamos muy contentos de habernos invitado en esta ocasión a nosotros y de haber puesto a disposición suya lo que venimos haciendo. Y seguramente continuaremos con otras instituciones y seguiremos con las programaciones que se tiene para más adelante también de poder participar. Así que en ese sentido agradezco a todos los organizadores, agradezco a los participantes también, y por nuestro lado será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Uriarte. Lisette, me parece que ahora vamos a tomar una foto, si es que todos pueden prender sus cámaras. Sí, por favor. Y no se olviden de llenar la lista de asistencia que está en el link. La voy a volver a colocar para que por favor puedan inscribirse. A ver si prenden todas sus cámaras. Genial, voy a poner en monogalería. Ok, a ver si... Un minuto, por favor, que estoy... A ver. Nuevamente voy a tomar otra captura. Perfecto. Muchísimas gracias con todos y con todas. Muchas gracias. Bueno, sin más, damos por terminado este segundo taller y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenos Gracias a días. ustedes. Chaito. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Gracias, buen día. Chao, gracias. Gracias, chao. Gracias, buen día.